Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estemos observando este video o este espacio o este podcast, que lo voy a llamar lo que es el trading según yo. Al fin y al cabo, dando mi opinión y respecto a lo que pienso de pronto de algunos temas en específico con el trading. Va a ser más que todo un espacio para que charlemos respecto a qué pensamos sobre lo que es el trading o algunas ideas respecto a esa parte. Me presento, mi nombre es Cristian Osorio, llevo en el mundo del trading hace 7 años aproximadamente, de los cuales 3 estuve luchando contra la anhelada rentabilidad y ya después del tercer año comencé a observar resultados más consistentes. El día de hoy quiero charlar de algo que es básicamente pronto que escuchamos mucho respecto a que el trading no es difícil, pero nosotros lo hacemos difícil, que de hecho yo también tiendo a decirlo. Y que al fin y al cabo creo en lo personal que es bastante cierto, porque si nosotros nos damos cuenta, al fin y al cabo el mercado lo que hace es generar subidas y generar caídas. Ya nosotros somos los que en base a esa información que recibimos del mercado tomamos decisiones. Pero también es subjetivo, porque en el mismo punto donde una persona a lo mejor está ingresando en compra, otra está ingresando en venta. Ahora, creo que esa puede ser la parte, entre comillas, fácil del trading, porque al fin y al cabo lo estamos llevando a aspecto técnico. Y respecto al aspecto técnico, yo creo que es acoplarnos a un concepto, sea soporte a resistencia, sea indicadores, sea Fibonacci, sea cualquier tipo de concepto. Creo que también va un poco más allá de eso respecto a este tema, respecto a que al final cada uno puede aprender una estrategia, pero en ocasiones no tiene la disciplina para respetarla. Hay veces podemos tener una muy buena estrategia, pero en ocasiones no contamos con lo que es una correcta gestión de riesgo. Entonces creo que ahí es la parte donde nosotros hacemos que el trading sea difícil. Porque volvemos a lo mismo que recién estábamos comentando. Al fin y al cabo el trading, o el mercado, solo genera subidas o solo genera caídas. Somos nosotros los que le damos esa interpretación. También somos nosotros los que tomamos obviamente cada decisión para presionar clic en compra o clic en venta. También somos nosotros los que tomamos la decisión de sobreoperar, de no tener una correcta gestión de riesgo, de salirnos de nuestra estrategia, de salirnos al fin y al cabo de nuestro plan. Entonces, pasa también, como digo, de nada vale tener una muy buena estrategia si nosotros al fin y al cabo no tenemos la voluntad para respetar o la mentalidad acorde para respetar esa estrategia. Y creo que ahí es la parte difícil. Porque volvemos a lo mismo, hay dos personas que pueden aprender dos estrategias, pero una estrategia igual, y una persona obtener resultados y la otra no. Y al fin y al cabo pueden estar teniendo la misma estrategia, pero allí es donde entra esa parte de que la otra persona a lo mejor lo está haciendo difícil. Porque a lo mejor tú puedes copiar mi estrategia o podemos copiar una estrategia rentable, pero es donde llega la parte de la incertidumbre. Entonces nos salimos de las operaciones, afectando el riesgo-beneficio, afectando la rentabilidad a largo plazo. Entonces creo que allí es donde al fin y al cabo nosotros como traders debemos prestar ese enfoque, porque créanme que la parte técnica, y como lo pienso yo, y al fin y al cabo por eso este podcast se llama El Trading Según Yo, porque va a ser mi opinión, porque al fin y al cabo en redes vemos que pueden haber 10.000, 100.000 opiniones respecto a un tema en específico, y yo acá simplemente les estoy compartiendo mi opinión respecto a ese pensamiento o a ese tema del cual estamos conservando. Entonces creo que esa es la parte más difícil del trading, y es salir también de esa mentalidad de víctima que a veces tenemos y que creo que nos pasa a todos. Como les estaba comentando, yo tuve 3 años luchando contra esa rentabilidad, y creo que una de las cosas que más me afectaba es esa mentalidad de víctima, que al fin y al cabo yo responsabilizaba siempre algo externo, pero nunca estaba responsabilizándome a mí, el verdadero responsable de tener esos resultados negativos. Porque sobreoperaba, porque me saltaba las reglas, porque no tenía una gestión de riesgo. Es más, ni siquiera me había tomado el tiempo de hacerle un backtesting a mi estrategia y conocer los datos de mi estrategia. Saber si estadísticamente en el largo plazo esa estrategia era positiva. Entonces, al fin y al cabo, cuando comprendí eso, también hice un clic mental de que si yo sigo con la mentalidad de víctima, al fin y al cabo nunca voy a lograr ese objetivo o esos objetivos que yo deseo en la vida. Aplica para cualquier cosa que tenemos en la vida, pero acá estamos hablando exclusivamente pues de trading. Entonces eso también me ayudó tipo como a empezar a generar esa conciencia en mí de que me tenía que responsabilizar de mis actos si obviamente quería obtener buenos resultados. Porque en muchas ocasiones pasa que uno dice, no, es que el oro me sacó, no, es que el euro dólar me sacó en stop loss, no, es que esto, no, es que lo otro, no, es que el broker, no, es que... No, esas decisiones
o esa culpa que estamos obviamente dando a ese aspecto externo realmente no es el problema. El problema somos nosotros, porque al fin y al cabo somos nosotros los que no gestionamos adecuadamente el riesgo, somos nosotros los que no respetamos la estrategia, somos nosotros los que a lo mejor no tenemos estrategia. Entonces, cuando yo me responsabilicé de que todo el resultado, sea positivo o negativo, es completamente mi culpa, también fue cuando comencé a generar cambios. Porque yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para conservar esa consistencia en el trading? Entonces, por un lado dije, bueno, una gestión de riesgo. Yo no tenía gestión de riesgo. Necesito una estrategia que sea efectiva o que tenga una ventaja estadística frente al mercado a largo plazo. Yo no tenía estrategia. También por lo menos necesitaba un plan de trading. Yo no tenía plan. También necesitaba reglas operativas. Yo no tenía reglas operativas. Entonces, miren, si yo no tenía eso, más incoherente de mi parte yo esperaba un resultado positivo, cuando ni siquiera me estaba tomando el tiempo de trabajar en lo necesario para estar teniendo esos resultados de manera consistente. Y creo que eso nos pasa a la mayoría de traders, y en redes sociales en la actualidad se ve muchísimo este tipo de traders, que a lo mejor no están teniendo rentabilidad, pero no, dicen, no es que la estrategia, no es que esto, no es que lo otro, no es que lo otro, pero no se dan cuenta que son ellos los que están tomando cada decisión en su trading y los está llevando a tener esos resultados. Y hay una frase que me gusta mucho, que creo que la había dicho Albert Einstein, no recuerdo bastante bien, que dice que locura es hacer completamente lo mismo y esperar un resultado diferente. Y eso pasa mucho en el trading. Hay veces pasa que nosotros seguimos haciendo lo mismo y queremos un resultado diferente. Entonces ahí es donde llegan las quemadas de cuenta. Quemamos una cuenta, seguimos haciendo lo mismo, quemamos otro, seguimos haciendo lo mismo, quemamos otro, pero no, la culpa no es nuestra, no, la culpa es de la estrategia, la culpa es del oro porque me sacó, la culpa es del eurodólar porque no respetó mi stop, toda esa parte, la culpa es del deslizamiento, de la noticia, toda esa parte, pero no nos damos cuenta que al fin y al cabo es una excusa para nosotros no responsabilizarnos de nuestros actos, y que al fin y al cabo eso es lo que nos está conllevando a no tener los resultados deseados. Creo que el primer paso como traders es agarrar conciencia de que sea cual sea la decisión que nosotros tomemos o el resultado que estamos teniendo, al fin y al cabo es 100% nuestra responsabilidad. Si el resultado es negativo, es 100% nuestra responsabilidad. Si el resultado es positivo, es 100% nuestra responsabilidad. Ahora, si el resultado no está siendo el que nosotros estamos buscando, entonces hay que hacer cambios y verificar o hacer una retroalimentación de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Que lo pueden llevar ya sea en un registro tipo diario, en trading lo podemos llevar tipo en una bitácora, entonces en el cual nosotros estemos observando cómo estamos tomando nuestro accionar diario, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que nos está haciendo, qué es lo que nos está haciendo para comenzar a hacerlo. A mí en lo personal me gusta revisar mis bitácoras cada semana, hay personas que les gusta hacerlo cada mes. A mí me gusta hacerlo cada semana, revisar mis bitácoras cada semana. ¿Para qué? Para estar observando esa semana cómo operé, si respeté mi plan, si no lo seguí. Entonces, eso por lo menos también es, como digo, es algo que algunos lo hacen cada mes, algunos a lo mejor lo hacen cada 3 meses. Ya va a depender de cómo cada uno de nosotros lo manejemos. Pero también creo que es muy necesario medir lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo lo que no se mide no lo podemos mejorar. Yo no puedo mejorar algo en lo cual yo no sé que estoy fallando. Yo no puedo mejorar algo en lo cual no sé si estoy flaqueando. Entonces, al fin y al cabo, si yo no soy consciente de un error que estoy cometiendo, lo más probable es que lo voy a seguir cometiendo en bucle. Y aquí es donde nos quedamos los traders. Porque yo les comparto un poco de mi historia. En esos 3 años en los cuales yo estaba luchando contra la rentabilidad, yo pasaba de aprender una estrategia, la operaba 1, 2, 3 semanas, me iba bien, relativamente bien. Llegaba una semana en pérdida y yo decía, no, esta estrategia no sirve. Boom, la cambiaba. Después volví a lo mismo, aprendí una estrategia, la practicaba 2, 3, 4 semanas, me iba bien. Después 1, 2 semanas de negativo, boom, la cambiaba. Porque yo también tenía esa mentalidad de que sentía que necesitaba aprender más para que me fuera mejor. Y aquí en el trading no es así. Aquí en el trading creo que entre más información tienes de estrategias, más confundido te sientes, porque llega un punto donde a lo mejor lo veo en compra pero también lo veo en venta. Entonces yo cometí ese error y entré en ese bucle de aprender estrategia, la practicaba 1 mes, 3 semanas, cambiaba y así constantemente. Entonces cada vez que cambiaba de estrategia cambiaba el probable resultado a largo plazo, hasta que tuve la suerte, la oportunidad de toparme con un trader de Estados Unidos, en el cual no pude pagar en ese entonces la mentoría, fue en el 2018-2019,
en el cual por lo menos me dijo, tú la parte técnica la conoces, pero la parte mental no la has trabajado absolutamente nada. Entonces ahí fue donde le pedí algunos consejos, los empecé a llevar en práctica y realmente fue cuando mi trading comenzó a cambiar. Porque aparte de lo técnico y que todas las estrategias que yo había aprendido, imagínense que regresé a la primera estrategia que yo había aprendido. Después de ver unas 7 8 estrategias, regresé a la primera estrategia que yo había aprendido. Y lo que empecé a hacer es a seguir los consejos de trabajar mi mentalidad, lectura sobre desarrollo personal, el tema de la meditación, que a lo mejor podemos escuchar mucho, y realmente sí funciona. Se lo recomiendo que lo pongan en práctica y que ustedes vean que efectivamente sí funciona. Y también lo que hice fue empezar ya a medir los resultados de esa operativa que yo estaba llevando. Y me di cuenta que la estrategia no era tan mala. Ahí realmente, ya teniendo más conciencia, me di cuenta que el malo era yo cambiando constantemente de estrategia. Obviamente empecé a hacerle un backtesting detallado, empecé a hacerlo un poco más exhaustivo, lo que es esa parte de los números de la estrategia, conocer los datos, y realmente me obsesioné bastante. O sea, pasaba 2, 3, 4 horas haciendo backtesting, pero porque me gustaba mucho observar, uno, cómo se iba desarrollando lo que es la operativa, 2, observar optimizaciones que le podía hacer a la operativa, y 3, me encantaba y me encanta ver los datos de las estrategias, porque creo que ahí es donde nosotros como traders debemos enfocarnos, porque al fin y al cabo la matemática nos va a decir si la estrategia es rentable o tiene una ventaja estadística frente al mercado, o si esa estrategia no es rentable para nosotros hacer modificaciones o, en su respectivo caso, cambiarla. Porque también ahí ya empecé a romper bastantes paradigmas o creencias negativas que tenía con el trading, como que de pronto necesitaba ganar muchas operaciones o mayoría de operaciones para ser rentable, y me di cuenta que no, me di cuenta que simplemente era saber y conocer la relación o el complemento entre el riesgo-beneficio y el win rate. No importa el riesgo-beneficio que tengamos dependiendo del win rate que estemos teniendo también en nuestra operativa, ahí es donde está el complemento de nuestra rentabilidad. Y también me di cuenta que no necesitaba ejecutar miles de operaciones para obtener buenos resultados monetarios. Y ahí fue donde empecé a hacer clic en muchísimas cosas y empecé a ejecutar de una manera un poco más disciplinada. Entonces, llegando o resumiendo obviamente toda esa parte y lo que charlamos al inicio, si nosotros a lo mejor nos vamos un ejemplo a tercera persona, sin sentimientos, sin ninguna emoción como tal, observando algo, y con una perspectiva bastante neutra, si nosotros vemos el mercado, al fin y al cabo el mercado como tal no es difícil, porque el mercado solo sube y cae. Es más, cuando nosotros estamos frente a la gráfica, aprovechando que acá estoy frente a la gráfica, cuando nosotros estamos a lo mejor frente a la gráfica y no tenemos operaciones o trabajamos en demo, a lo mejor nosotros podemos estar todo el día así frente a la gráfica y estar tranquilos, sin ninguna emoción de por medio. El tema de lo mejor es cuando ejecutamos un trade, que claro, dependiendo de la perspectiva de la cual nosotros estemos observando ese escenario, ahí es donde entonces llega el miedo, llega la avaricia, llega la ansiedad, llegan las ganas de cerrar la operación antes, vamos en positivo y queremos cerrarla por miedo a que se nos desregrese, vamos en negativo y ya queremos cerrarla para que no nos toque el stop loss completo. Entonces son todas esas cosas que al fin y al cabo somos nosotros los que le estamos dando esa perspectiva. Pero también al fin y al cabo tenemos ese tipo de sensaciones porque a lo mejor no conocemos tampoco los datos de nuestra estrategia. Porque nos vamos a dar cuenta que uno, los stop loss son necesarios, y dos, que nosotros vamos a tener un porcentaje de acierto. Entonces si yo tengo un ejemplo, un porcentaje de acierto del 50% de trades en positivo o 50% de win rate, eso quiere decir que de 10 operaciones yo voy a ganar 5, voy a perder 5, y por más que no quiera, esa es la estadística que me está a lo mejor arrojando mi estrategia. Entonces que sí o sí voy a estar, un ejemplo, ganando y perdiendo el 50% de los trades, y sin embargo yo teniendo un 50% de los trades puedo finalizar en positivo, claro, dependiendo del riesgo-beneficio, y ahí es donde debemos comprender los números de nuestra estrategia. Pues miren que si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que el trading no es difícil, y que al fin y al cabo somos nosotros los que lo volvemos difícil, porque después de que ya nosotros tenemos una estrategia es ejecutar disciplinadamente. En este momento me acaba de tocar una alerta, pero el tema es que esa alerta ya está fuera de mi horario operativo. Entonces ahí es donde entra la disciplina de nosotros respetar nuestra estrategia, que ese es el punto clave, o sea, tener la disciplina, y creo que trabajar nuestra mentalidad y vaya acorde
a fortalecer esa ejecución y esos pensamientos cuando nosotros estamos operando. Pero al fin y al cabo, después de que, reitero, tengamos esa estrategia, ya es nuestro único trabajo es respetarla constantemente. ¿Que tengo miedo? Respeta la estrategia. ¿Que tengo avaricia? Respeta la estrategia con tu gestión de riesgo. ¿Que tengo ansiedad y ganas de cerrar la operación? Respeta tu estrategia. ¿Por qué? Porque es que la estrategia estadísticamente ya nos está mostrando que ejecutando de esa manera en el largo plazo tenemos una ventaja estadística. Así que por lo menos chévere, como digo, compartir este espacio con ustedes. Al fin y al cabo, esto va a ser un espacio que la idea es compartir un video cada semana. Lo voy a llamar el trading según yo. Opínenme ahí en los comentarios ustedes qué opinan del trading, si les parece difícil, si les parece fácil, cómo lo ven con esta perspectiva. Y saben que cualquier duda o consulta, contáctenme en mis redes sociales. Abajo les voy a dejar mi Instagram, la comunidad de Telegram, para cualquier duda o consulta que necesiten. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.